que tenemos pautadas para hoy el día en la mañana, y con la excepción del doctor Carlos Palacio, quien se le presentó un problema estaba viajando, creo que todavía en el avión hacia la India. En este momento nos toca hacer la presentación del trabajo denominado Erosión y Erosión-Corrosión, una amenaza a la integridad de instalaciones de petróleo y gas. Va a ser dictado por el doctor José Vera Izquierdo, si no mal recuerdo el segundo apellido, porque José pues también es amigo nuestro desde hace mucho tiempo. Trabajé a su lado en el año 1995 en INTV, cuando José era el jefe allí de la parte de electroquímica. José, ingeniero químico, graduado acá en la Universidad del Zulia, y prácticamente creo que es el que se graduó, se fue a trabajar en el inicio allá de INTV, luego se fue a hacer su doctorado a la Universidad de Rice en Houston, donde trabajó con una de las personas más conocidas y valiosas, en especial para aquella época, que fueron los más pioneros en la parte de inhibidores de corrosión, el doctor Norman Hackerman. El doctor José Vera trabajó hasta el año 2002-2003 en INTV, y luego se fue a los Estados Unidos, donde ahora trabaja con la empresa DNB. Tiene una alta experiencia tanto en la parte de corrosión como en la parte de técnicas electroquímicas. José fue uno de los pioneros acá en la parte de técnicas electroquímicas cuando se empezó la parte de impedancia, me recuerdo, allá en el año 94, 95 en INTV, cuando estuve allá trabajando junto a él. Bueno, José, después de este preámbulo, con toda esa cantidad de publicaciones que tú tienes, con todos esos informes técnicos que elaboraste en INTV, por lo menos que es lo que más recuerdo, y bueno, que he visto muchas de tus últimas presentaciones también. Bueno, no hay más preámbulo acá, y espero entonces que para todos los que estamos aquí asistiendo a tu conferencia, sean de todo el gusto. Adelante, amigo José. Ok, muchas gracias, Miguel. Bueno, para mí es un orgullo participar en este evento en honor a los 45 años del Centro de Estudios de Corrosión. Como dijo Miguel, yo me gradué en la Universidad de Zulia, quizá un poquito antes que arrancara el Centro de Corrosión, pero desde entonces he estado trabajando mucho con tanto los profesores como estudiantes, y bastante colaboración con el centro. Para aquellos que me conocen, quizás estarán extrañados que es primera vez que les presento una presentación, valga la redundancia, en algo que no tiene que ver con electroquímica, pero quizás presentar algo diferente esta vez. Entonces, el título básicamente va a ser sobre erosión y erosión-corrosión. No vamos a hablar nada de electroquímica en esta oportunidad. Bueno, el contenido de la presentación básicamente es primero dar una introducción sobre la erosión y la erosión-corrosión en la industria petrolera. Quizás algunos de estos aspectos sean un poco básicos para algunos de ustedes, porque hablar un poco de la definición de erosión, las consecuencias. Este es un caso típico, digamos, que la erosión puede producir una falla en una tubería en lugares y producir una explosión o producir un daño al ambiente o a las personas. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son las consecuencias de la erosión y después vamos a hablar un poco sobre dos guías que están disponibles en NACE o AMP ahora. Una es la guía para la gerencia de erosión en la industria petrolera, que creo que fue publicada hace un par de años. Y la otra es una guía para determinar la velocidad máxima para prevenir erosión en tuberías de petróleo, que fue una presentación que hice este año en NACE. Vamos a hablar un poco de la introducción. Bueno, definiciones. Mucha gente ha visto erosión y la relaciona con la erosión de los suelos. En la realidad es la misma definición. La erosión es la pérdida de un material de una superficie sólida resultante de la acción mecánica entre la superficie y un fluido. Este fluido puede ser multicomponente, como en el caso de las tuberías de producción, o pueden ser partículas sólidas transportadas por el fluido. En este caso, la erosión que uno ve en el suelo es la consecuencia del agua que cae en el suelo.
Este otro caso también de una práctica recomendada de DNV sobre álabes de turbinas la gente no se imagina la velocidad que van estos álabes. Si ustedes lo ven, parecieran que fueran bastante lentos, pero en la punta del álabe va a una velocidad de 160 metros por segundo. Entonces, esto al golpear con las agua y lluvia puede producir erosión en el álabe. Entonces, son casos, digamos, que no están relacionados con la industria petrolera, pero es para dar una idea, digamos, de lo que es la erosión. Y el otro definición que quisiera hablar es sobre lo que llamamos erosión-corrosión. La erosión-corrosión la definimos cuando la tasa de erosión-corrosión es mayor que la suma de los dos componentes. O sea, que tiene que haber una sinergia entre los dos fenómenos para poder hablar de erosión-corrosión. Si no, simplemente tenemos erosión y corrosión, que son dos cosas distintas. A manera de introducción, primero que todo, la amenaza de erosión en la industria petrolera es bastante vieja, de los años 40 ya se ha visto problemas de erosión en la industria petrolera. Principalmente los sólidos pueden provenir de varias fuentes, pueden venir de yacimientos no consolidados, simplemente la producción del yacimiento viene a arena que no ha sido bien manejada, de lo que llaman gestión del yacimiento, puede ser producida por un alto caudal de producción. Ahora últimamente hay muchos problemas de erosión causados por la arena o propelentes que se usan para fracturamiento hidráulico. O sea, esto es la nueva forma de producir petróleo, que por lo menos aquí en Estados Unidos la gran cantidad de producción nueva es usando fracturamiento hidráulico. También puede venir de productos de corrosión, como carbonato de hierro, óxidos de hierro, sulfuros, el famoso que me mencionaba otro día del black powder. Todo esto y pueden ser sólidos inorgánicos que vengan del agua incrustante. Pero es importante tomar en consideración que no todos los sólidos producen erosión. Únicamente consideramos que el sólido, para que produzca erosión, tiene que tener una dureza mayor a 3 mos. O sea, por ejemplo, la arcilla, aunque esté presente en la tubería, no va a producir erosión, simplemente porque su dureza es mucho menor que la dureza del acero. Vamos entonces a hablar de cuáles son las consecuencias de estos fenómenos. En primer lugar, por supuesto que es lo que vimos en la primera lámina, la erosión puede dañar las tuberías u otros componentes, como filtros, válvulas, etc. Y esto, si hay un daño, puede producir daño en la seguridad, en el medio ambiente, o puede hacer que las operaciones se detengan. Pero hay otro punto también que es muy importante, que para prevenir la erosión, mucha gente tiene que reducir la tasa de producción para que la velocidad de flujo no produzca la erosión, y eso lo que hace es limitar la producción de los yacimientos. Y eso tiene un impacto en pérdida innecesaria de producción o aplazamiento de la producción. ¿Cuáles son los mecanismos típicos de erosión en la industria petrolera? Puede ser erosión por fluidos no corrosivos, por ejemplo, impacto de gotas líquidas. Esto básicamente en fluidos multifásicos ocurre. La otra puede ser erosión por fluidos no corrosivos que transportan sustancias o partículas sólidas. Puede ser erosión-corrosión con partículas sólidas en gas o en líquido a alta velocidad. Pero como punto importante hay que considerar que mucha gente confunde lo que es erosión-corrosión con la corrosión por CO2 a alta velocidad, por ejemplo. O sea, si tenemos una alta velocidad, por supuesto, el transporte de masa incrementa y incrementa la corrosión. Pero eso nosotros lo llamamos como simplemente una corrosión asistida por el flujo. No es erosión-corrosión. Para que haya erosión-corrosión, el fenómeno, se requiere que haya una pérdida mecánica además de la corrosión, no únicamente velocidad. Y el otro caso es erosión por cavitación, que no vamos a discutir en este momento. Nosotros vamos básicamente a hablar de estos dos puntos específicos, la erosión por partículas sólidas o erosión-corrosión. Entonces, ¿cómo ocurre la erosión por partículas sólidas? Prácticamente hay que separar lo que es un material dúctil, como el acero, de un material frágil o duro, como un cerámico. En materiales dúctiles, típicamente el impacto principal o el daño es
por cizallamiento. O sea, la partícula golpea a bajo ángulo, relativamente bajos, produce una especie de cráter y después la otra partícula va a eliminar ese cráter y a empezar a remover el sólido. O sea, es una parte acumulativa. En el caso de materiales frágiles, como la cerámica, la peor o la mayor desgaste ocurre cuando viene en 90 grados. O sea, cuando la partícula golpea en 90 grados el material y produce grietas, y después la otra partícula vuelve a golpear y esas grietas prácticamente se remueven. Ahora, erosión, corrosión, y aquí presentamos un gráfico producido por nuestro compañero también, Hernán Rincón, en su tesis de grado, que es un ejemplo muy importante, que es, por ejemplo, en este caso, 0,13% cromo en CO2. Si mide la velocidad de corrosión, es muy baja, 2.3 MPy, milésimas pulgadas por año. Si mide la tasa de erosión, 41, a estas condiciones, pero si le pones las dos juntas, la suma es mucho mayor, 125 en lugar de 43. Entonces, esto es lo que nosotros queremos indicar como erosión-corrosión, cuando la suma de las dos es mucho menor que cuando están las dos en combinación. En este caso, típicamente eso ocurre en aceros o aleaciones que tienen capa pasiva, por ejemplo, a 13 cromo en corrosión por CO2, o aceros de carbono en condiciones que forman una capa protectora. Por ejemplo, el acero de carbono en CO2 produce una capa semiprotectora de carbonato de hierro, o el acero en presencia de oxígeno produce óxido de hierro. Si tenemos arena, esa arena va a eliminar esa capa protectora. Entonces, ¿cuáles son los parámetros importantes en la erosión? En primer lugar, por supuesto, las propiedades de la partícula. La dureza que hablamos antes, si es muy poco dureza, no va a producir erosión. También la angularidad y el tamaño de la partícula. Las propiedades del fluido, la densidad, viscosidad, el patrón de flujo tiene importancia. Las propiedades del material, la dureza, la tenacidad del material, de la tubería. Y la velocidad de impacto de partículas quizás el punto, lo más importante en este caso, porque si vemos la velocidad de erosión es proporcional a la velocidad de la partícula a un exponente que es mayor que 1. A ver, entre 1.5 y 2.5. Ahora, es importante saber que lo que estamos hablando es la velocidad de impacto de la partícula. No necesariamente es igual a la velocidad del fluido. Normalmente las partículas se mueven a una velocidad más lenta, o cuando impactan la tubería va más lento que a la velocidad del fluido. Entonces, la mayoría de los modelos que vemos más adelante lo que hacen es tratar de predecir cuál va a ser la velocidad de partícula para diferentes geometrías. Y otra cosa importante que hablamos antes es el ángulo de impacto. No es igual que el impacte en 90 grados que en 45 grados. Y por último, el contenido de partículas. La erosión es algo acumulativo. O sea, prácticamente mientras más partículas esté impactando el material, por supuesto, va a haber más remoción de la tubería. Modelos de erosión. Hay varios tipos de modelos. Pueden ser mecanísticos, modelos empíricos, modelos basados en fluido computacional. Hay muchos modelos que han sido desarrollados de los años 60. Esta referencia, que también es compañero de DNB, es bastante completa, que compara los diferentes modelos. Si tienen oportunidad, pueden ver una buena análisis comparativo de los diferentes modelos. Un punto importante, mucha gente en la industria petrolera utiliza la norma API RP14E para calcular la velocidad máxima de erosión. En principio, esto no está recomendado. La razón por la que fue hecha esa ecuación no tiene nada que ver con la realidad, en mi opinión. Y en muchos, y esto sí la razón por la que los modelos de erosión han sido desarrollados para tener una mejor precisión. Entonces, entre los modelos podemos hablar del modelo de DNB, que fue generado hace bastantes años, que tiene una ecuación bastante sencilla. Como podemos ver, la tasa de erosión es prácticamente proporcional a la velocidad de la partícula a un exponente, lo que hablamos antes. Una función que depende del ángulo de impacto, que está puesto aquí, que dependiendo si es un material dúctil, tiene esta forma, si es un material frágil, tiene esta manera. Y algunos
diferentes constantes que aplican para los diferentes materiales, las propiedades materiales. Este es otro modelo que fue desarrollado por la Universidad de Tulsa, se llama SPPS. Nosotros hemos sido miembros de este consorcio desde que estaba en INTEBEC, después cuando estuve en BP, ahora en DNB. Es un modelo bastante preciso también, y básicamente la ecuación, si lo ves, se parece bastante a la de DNB, tiene otros factores y tiene un concepto para determinar la velocidad de partículas utilizando este concepto que es la zona de estancamiento. Fue bastante interesante el acercamiento al problema. Y este otro modelo, o sea, estos dos modelos, lo que han hecho tanto el de DNB como el de Tulsa, es calcular, lo más importante es calcular la velocidad de la partícula y cuál es el impacto en la remoción del material. Eso es lo que básicamente hacen los modelos. Pero para eso tienen que suponer geometrías realmente sencillas. O sea, las geometrías que están incluidas son codos, tuberías verticales, diferentes ángulos de codo, test, etc. Si tenemos un caso como bastante complejo, como puede ser este que está mostrado acá, o una válvula específica que tiene bastante compleja, se recomienda usar lo que llaman el CFD, que es dinámica de fluido computacional, y que puede prácticamente determinar dónde va a ocurrir la tasa de erosión y a cuál velocidad va a ocurrir. Por supuesto, hay en el modelo de DNB tiene inclusive un procedimiento de cómo se debe usar el CFD para estos casos, y tiene que ser validado. Okay. Entonces vamos a hablar un poco sobre estos dos guías que hablamos. Primera es la guía de la gerencia de erosión en la industria petrolera. Esto es una práctica estándar que fue publicada en el 2020. Y básicamente lo que hicimos fue tratar de consolidar entre un grupo de la industria petrolera las mejores prácticas para atacar la gerencia de erosión. Y esto incluye cómo se evalúan las amenazas de erosión, cómo se identifica, implementa y gestiona las diferentes barreras para prevenir la amenaza de corrosión, cómo puedes monitorear la eficiencia de las barreras, cómo monitorear las tasas de erosión, e incluye también programas de inspección y gestión de desempeño. O sea, es una guía bastante completa en este sentido. Por supuesto, no tenemos tiempo para ver todo ello, así que si tienen interés, pues les recomiendo que revisen la guía. Básicamente lo que quiero enfocarme es en cómo calcular la amenaza de erosión-corrosión. En este caso hay un diagrama de flujo que básicamente lo que dice que inicialmente tienes que coleccionar la data, por supuesto. En la muestra dice cuáles son los datos que son más importantes que otros. Por ejemplo, digamos, es muy importante conocer el tipo de tubería que tienes, el diámetro interno, la cantidad de sólido, etc. Hay otros datos que son buenos de conocer, pero no son tan importantes. Por ejemplo, el grado de acero de carbono, que si es un grado de X75 o X75, realmente no tiene mucho impacto en la erosión. Entonces, ese tipo de cosas es importante saberlo, porque no necesariamente toda la información está disponible. Hay información que uno tiene que asumir. Y es importante saber qué parámetros tienen importancia y qué parámetros no tienen importancia. O no tanta importancia. Entonces, bueno, dependiendo de la colección de datos, lo primero que tienes que ver, bueno, ¿hay sólidos o no hay sólidos? Y aquí un punto importante también, digamos, mucha gente dice, no, yo no tengo sólidos en mi tubería. Eso, hasta que no lo demuestren, no necesariamente es cierto. En principio, o tienes que tener una demostración de que no hay sólidos presentes, o si no, típicamente uno supone que existe una cantidad mínima de sólidos en la tubería y en el fluido, y hace los cálculos suponiendo esa cantidad mínima si no está disponible el valor. Si no hay sólidos, todavía existen otras amenazas que deben ser consideradas, como por ejemplo la erosión por partículas de agua,
o en corrosión inducida por el flujo, como hablamos de CO2, por ejemplo. Una vez que hacemos esto, viene la parte de segmentación. Segmentación, ¿qué significa? Digamos, si tenemos un sistema bastante grande y complejo, la idea es partirlo por pedazos, como dicen, cómo se come un elefante, por pedacitos, ¿no? Entonces, uno puede aplicar el mismo concepto a la parte de tubería de producción, que lo que vas a poner después de la válvula de choque, donde vas a tener menores presiones, pero mayores velocidades, tuberías más grandes, etc. Entonces, lo que hacen es separar todo el sistema en componentes que sean parecidos desde el punto de vista de erosión. Las válvulas tienen que ser separadas de la tubería, etc. Una vez que tienes segmentada tu sistema, se identifican los lugares que pueden tener mayor velocidad de erosión. Por supuesto, sabemos que los codos tienen más probabilidades de erosión que una parte recta de la tubería. Y se evalúa si existe una medición de erosión ya en el momento. Si existe erosión, esto es lo que vas a usar para hacer los estudios. Si no tienes mediciones de erosión, que es la mayoría de las veces, se utilizan los modelos, y para eso hablamos los modelos que están, dos de los modelos que están disponibles. Hay muchos modelos más disponibles comercialmente, o empresas tienen sus propios modelos. Y después viene un punto donde queremos hablar, que es la parte de erosión-corrosión, que es estas partes que está aquí que dicen, bueno, que si la velocidad de erosión es menor que un punto Y. Aquí realmente, después de muchas conversaciones, no salió el humo blanco. O sea, no logramos que entre todas las personas que estábamos reunidos en el comité llegaran a un acuerdo de cuál es este valor. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista práctico, la gente ha llegado a que si la velocidad de erosión es mayor que cierto número, que algunos operadores usan 1 mpy o 0.025 milímetros por año, otros operadores utilizan 4 mpy, que es 0.1 milímetros por año. Si este valor es mayor que esta erosión, hay probabilidades de que se produzca una sinergia. Es decir, la velocidad de erosión va a ser mayor que la velocidad de producción o reparación de las capas protectoras. Entonces, en esto es lo que hablamos entonces, que hay una posibilidad de sinergia. En el caso de que haya una posibilidad de sinergia, entonces lo que vemos que hay una amenaza de erosión-corrosión que debe ser evitada, porque no hay forma conocida de estimar cuál va a ser esa velocidad de erosión-corrosión. Va a ser mucho mayor. En el caso que no existe, entonces, bueno, si podemos tomar la velocidad de erosión y la corrosión como separado y hacer el cálculo de la velocidad de erosión como amenaza. Entonces, aquí hay un punto importante también, que es saber si la erosión realmente es aceptable o no. Aquí no vale el punto que muchas dicen, no, yo no quiero tener nada de corrosión o no quiero tener nada de erosión. Eso no existe. Siempre va a haber algo de erosión o algo de corrosión. Pero lo importante es saber si ese valor es aceptable o no aceptable. Y en este punto es lo que tenemos que hablar de cómo definir primero si la erosión-corrosión, esto es lo que hablamos antes, 0.1 milímetros por año o 0.025 milímetros por año. Y si esta velocidad de erosión es menor, entonces hay que evitar esta parte. Entonces, desde el punto de vista del valor de erosión, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el valor aceptable de erosión? La tasa de erosión aceptable va a depender de la tolerancia que puede tener en el diseño, igual que tenemos normalmente una tasa aceptable o de corrosión, también existe una para erosión. Pero también puede ser en una cantidad máxima de espesor que se puede consumir dependiendo del equipo, para mantener el equipo apto para servicio. Y vamos a hablar de unos ejemplos después en la otra guía. Si tenemos un caso de revestimiento anticorrosivo, el espesor mínimo al final de la vida útil debe ser 1 milímetro. O sea, en el caso que tengamos, por ejemplo, un cladding de acero inoxidable. Ahora, ¿cuáles son las barreras de erosión? Las barreras de erosión son básicamente, por supuesto, lo más lógico es evitar que exista el sólido. ¿Cómo evita que exista la arena o el sólido? Bueno, coloca filtros, separadores, etc. La segunda, a nivel de diseño.
dimensionamiento. Si el problema es velocidad, con una tubería más grande, la velocidad va a ser más baja. Evitar codos, sobre todo evitar codos al final de la tubería. Y creo que Marcía Martínez habló algo sobre eso, ¿no? Que la velocidad tiende a aumentar a medida que la presión baja, en el caso de gas. Entonces, digamos, si tienes codos, evita tener un codo donde la velocidad va a ser más alta, que es al final de la tubería. El diseño de las válvulas, las bombas, etc. Existen materiales o revestimientos resistentes a la erosión, por ejemplo, materiales cerámicos que se pueden usar, sobre todo en caso de válvulas. Otra manera es limitar el funcionamiento, por ejemplo, reducir la velocidad de flujo. Cómo se arranca el pozo, por un procedimiento para arrancar el pozo de manera que no haya arena, incluir sensores de erosión, etc. En caso de erosión-corrosión, quizá la forma más importante es usar un material que no sea susceptible a la erosión-corrosión. Hablamos que el 13 cromo es susceptible. El mismo estudio que hizo Hernán Rincón demostró que el Super 13 cromo y el duplex en las mismas condiciones presentan erosión, presentan corrosión, pero no hay sinergia. Eso significa que la tasa de producción o reparación de la capa pasiva es más rápida que la velocidad de erosión. Por lo tanto, no existe problemas de erosión-corrosión en estos materiales. Entonces, si tenemos una duda de que podemos tener erosión-corrosión, una solución puede ser cambiar de material a un Super 13 cromo o duplex. Otra opción sería usar un inhibidor de corrosión para reducir la velocidad de corrosión, pero esto tiene que ser evaluado en este caso específico en presencia de sólidos. El otro punto que puede ser es ajustar la velocidad de flujo, que es lo que hablamos, es uno de los impactos que produce a la producción. Si tienes una duda que puede haber mucha erosión, una forma es bajar la velocidad de flujo. Ya vimos que es exponencial. Entonces, esto es un diagrama de flujo para calcular cuál es el flujo aceptable para el caudal. Básicamente, lo que utilizan es, bueno, si existe o si tienes lo que llaman un sensor de ultrasonido instalado permanentemente. En estos casos, mucha gente lo que quiere es asegurarse de no sobreestimar no ser demasiado conservador porque estás limitando tu producción. Entonces coloca un sensor de sonido, de ultrasonido en un codo o en un lugar donde saben que hay mayor erosión y ajustan la velocidad hasta que esta velocidad de erosión sea menor que la esperada. O si no, puedes usar modelos, como hablamos antes, estos modelos predictivos, pero se recomienda usar el 90% del valor por un factor de seguridad. Como monitoreo de erosión, esto por supuesto es clave para la gerencia de erosión y erosión-corrosión. Las técnicas pueden ser para evaluar el rendimiento de las barreras que ya has colocado. Por ejemplo, puedes poner detectores acústicos de arena que va a ver si realmente la barrera que pusiste en un filtro está funcionando. O puedes medir la tasa de erosión directamente. Ya vamos a ver unos ejemplos. O también puede ser usado para evaluar escenarios de erosión. Por ejemplo, digamos, si esperas que pueda haber producción de arena, pero no estás seguro, entonces quiere ser gerenciada. O no se espera la producción de arena, pero puede ocurrir en el caso de que algo se dañe, ¿no? Entonces, estos son los casos donde el monitoreo de erosión es requerido. Los sensores hay un tipo de sensor que son los sensores directos. Este sensor que está aquí, en este caso, el flujo está yendo en el sentido hacia arriba. No, perdón, el fluido viene en este sentido. Aquí hay dos sensores colocados como ejemplo. Uno es básicamente como un sensor de resistencia eléctrica flush mounted. Esto básicamente es igual que lo que usan para medir erosión, pero en lugar de ser un material como acero de carbono, es un material que no se va a corroer, un acero inoxidable. Entonces lo único que vas a medir es la pérdida del material por erosión. Pero hay también otros que están colocados como afuera de la tubería, no tienen que hacer ningún hueco o agujero en la tubería. Y básicamente lo que va a hacer es midiendo ultrasonido para medir cuál es la tasa de erosión simplemente por pérdida de ultrasonido, que es lo que llaman PIN, sensor de ultrasonido permanentemente ubicado.
o pueden haber mapeos de campo eléctrico, como hemos mostrado en este caso aquí, que básicamente te hace una especie de tomografía de la tubería y donde existe la erosión. También hay medidores indirectos, como son detectores acústicos de arena o muestrear arena. Pero básicamente todos estos sensores, tipos de sensores, deben ser usados cuando la amenaza de erosión es factible. Y por último, hay que hacer una inspección, que es fundamental para asegurar la integridad mecánica del sistema. Y es particularmente importante cuando existen condiciones o probabilidades de erosión-corrosión. José, te quedan 5 minutos. Ok. Bueno, entonces básicamente esta guía que estamos hablando, no vamos a tener tiempo para hablar, pero es una guía para determinar velocidades máximas. Pero esto está también publicado en AMP. O sea, básicamente lo que quisiera hablar es, primero lugar, lo que hablamos antes, que no hay, que esta velocidad de erosión calculada por API no es correcta. Indica totalmente lo contrario que hemos visto realmente. Y lo que hicimos para este modelo fue hacer un enfoque probabilístico, que es diferente. O sea, nosotros usamos unas simulaciones en Monte Carlo, utilizando más de 47 millones de simulaciones, con dos tipos de modelos, el modelo de DNB y el modelo de Tulsa. La idea es utilizar varios modelos para determinar la velocidad de erosión y tener una idea de la dispersión de los modelos. De ahí sacas una base de datos de erosión y en principio, digamos, hay dos formas de hacerlo. Una, evaluar esta tasa de esta base de datos utilizando un sistema de clasificación o árbol de clasificación simple, que es básicamente el sistema que detectamos, que pusimos en la guía. La otra es visualizarlo utilizando un sistema de visualización. Y la última es lo que llaman la red bayesiana, que es un network que puede calcular velocidad de erosión y ver cuál es el impacto de las diferentes partículas. Bueno, yo creo que en este momento podemos parar y dejarlo para las preguntas. Bueno, gracias, amigo Vera. Vamos a abrir una sección de preguntas porque me imagino que deben de haber unas cuantas. Vale. ¿Y puedo, Miguel? Sí, tiene el micrófono abierto, profesora Matilde. Ya, José, felicitaciones, ¿cómo estás? Gusto Hola, verte. ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. José, con respecto a los inhibidores de corrosión, yo tuve un caso con una industria acá que maneja altos sólidos y pues sí, definitivamente los inhibidores de corrosión allí están bien exigidos, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Ok. Entonces, el cálculo de la eficiencia como tal de ese inhibidor de corrosión se me dificultó, obviamente. Afortunadamente, la empresa, el fabricante del inhibidor estaba bien comprometido con el estudio y pues apoyó muchísimo, ¿no? Hicieron simulaciones con partículas y todo eso, ¿bien? ¿Cuál es tu experiencia con relación a este tema de la eficiencia de los inhibidores de corrosión en presencia de alto contenido de harina? Sí, aquí hay dos aspectos del efecto de la arena. Uno es la arena va a absorber gran cantidad de los inhibidores. Los inhibidores se absorben no únicamente en el acero, sino en todos los sólidos. Y la arena tiene una gran cantidad de sólido expuesto. Entonces, una de lo que hacemos es cuando tienes arena o sólidos y inhibidores, hacer un estudio para ver cuánto de ese inhibidor se puede perder por la presencia de la arena. O sea, eso es un aspecto que no necesariamente relacionado con erosión, simplemente que hay una competencia entre el inhibidor para absorberse en la arena con el acero. Entonces, ese es uno de los aspectos. El otro aspecto, cuando hay alta velocidad, que es la parte estamos hablando de la parte de erosión, un estudio que también, si mal no recuerdo, fue cuando estuvo Carlos Palacios en la Universidad de Tulsa, que demostró que también que la presencia de inhibidores puede reducir la velocidad de erosión,
porque se forma, el inhibidor se absorbe en el sólido y es como que tiene una especie de colchón que cuando va a golpear sobre el acero, prácticamente tiene una pequeña, un pequeño reducción del impacto de esa partícula. Esa fue una de las premisas, pero sí se consiguió una reducción de la velocidad de erosión por la presencia de inhibidores. Y lo otro, por supuesto, es si tienes sólidos, y el caso contrario, que la velocidad de flujo es muy baja, entonces tienes el otro caso, que es la posibilidad de formación de corrosión debajo de los depósitos. Claro. Entonces, en este caso, el inhibidor tiene que ser calificado para que pueda penetrar los sólidos y poder inhibir debajo del sólido. Así es. Así es. Y desarrollo de nuevas formulaciones para eso, ¿tienes un conocimiento al respecto? ¿Perdón? Desarrollo de nuevas formulaciones. Ajá. Nuevas formulaciones para... En presencia de sólidos, sí, de altos sólidos. Pues en este momento no me recuerdo, y bueno, lo tengo en el informe, pero no me recuerdo ahorita en el caso sí, banal. hay varios inhibidores que han sido formulados para sólidos, pero principalmente para controlar la corrosión debajo de los sólidos. Entonces, básicamente son inhibidores que tienen mayor penetración a los sólidos, dependiendo, o sea, para poder inhibir debajo de los sólidos. Pero no he visto ningún desarrollo para inhibidores para erosión específicamente. Ya, ok. Y cuando uno hace una simulación, disculpen por favor, Sí, no es un monólogo, o una, pero bueno, ya última pregunta, Okay. José. Nosotros hicimos simulaciones en planta directamente, bueno, no simulaciones, sino que nos llevamos los equipos a planta y pues aplicábamos, obviamente tomamos muestras de agua, el porte de agua era alto, y filtramos la muestra e hicimos LPR, como para ver la velocidad de corrosión sin sólidos, ¿ok? Hicimos ensayos con la muestra tal cual, ¿bien? Y sí, bueno, sí hubo diferencias, vamos a decir, es importante. Obviamente, cuando uno toma la muestra de agua, no necesariamente lleva una cantidad de sólidos importante, ¿no? Claro. Entonces ya tiene que, afortunadamente en la planta, sí hay medición de espesores y hay sensores para medir la cantidad de sólidos, la cantidad de arena. Así que realmente el mecanismo predominante es corrosión-erosión allí en este caso, porque la corrosión nos dio alta, ¿ok? Sí, y Pero con la velocidad es alta, porque la velocidad de fluido. Sí, sí es alta. No me recuerdo en este momento cuánto fue, pero sí están midiendo. Ellos están así viendo una pérdida importante en codos, principalmente cuando hacen la medición con ultrasonido. Bien, entonces es la preocupación, pues la idea era, nosotros no pudimos con precisión medir la velocidad de corrosión para compararla con la medición de espesores por ultrasonido. Si electroquímicamente no pudimos, ¿bien? Pero bueno, allí nos apoyamos en la empresa tratante y bueno, ellos trataron de colocar una nueva formulación que hasta ahora no ha dado muy buenos resultados y por eso te preguntaba, ¿no? Ok. Bueno, sí, gracias, José. Ok, de nada. Rapidito, sí. Muchas gracias. Bueno, tenemos una en el chat, María Romero, para ya finalizar y entregarle el certificado al profesor. María, abre el micrófono, por favor. Hola. Si puedes abrir la cámara. Sí, con gusto. Un momentito, que estoy en campo. ¿Pareciera haber un poco de eco? Sí, no te preocupes, haz la pregunta. Sí, no puedo prender la cámara, perdón, ahorita pude, pero ahorita no se me da. Tengo muy mal internet, espero que me puedas escuchar. José, es una consulta muy rápida y tiene que ver con la consulta de Matilde.
¿es recomendable o no filtrar para Ahí, electroquímica resistencia a la polarización lineal? Pero repita la pregunta, que había un poco de eco. Sí, que si es recomendable o no filtrar para hacer electroquímica resistencia a la polarización lineal cuando se tiene sílica en las muestras de agua. Sílice, perdón. Filtrar. Ok, ya, Que yo tu creo que experiencia cuál sería? yo creo que la cantidad de sílica que tienes en una muestra de agua, si está suspendida, no es tan alta, ¿no? Ok. O sea, que no creo que sea tan crítico. Nosotros típicamente sí hacemos los experimentos cuando es que inhibidores de corrosión con el agua filtrada y sin filtrar, porque depende de la cantidad de sólidos en suspensión que puedas tener. O sea, no sé si ustedes miden el TSS, la cantidad de sólidos en suspensión. Entonces, dependiendo de ese valor, sí puede ser importante o no. Sí, pero si es una cantidad muy pequeña, no creo que se haga falta. Bueno, Ok. muchas gracias, amigo José. Tenemos a ustedes. otra pregunta adicional Pero no. del amigo Orlando Pérez, que te quería saludar adicionalmente. Ok. Pero tenemos que respetar hoy los tiempos porque sé que cada uno está comprometido. 2 minutos para ustedes es crítico. Te estamos haciendo entrega del certificado virtual, o sea, de alguna manera te haremos llegar directamente allá. Ok. Muy agradecido por esa colaboración que siempre has tenido con nosotros, ¿no? Ok. Hasta Saludos luego. por allá a tu familia también. Perfecto. Muchísimas luego. gracias, muchísimas gracias. Gracias a José. ustedes por la invitación. Continuamos con la siguiente presentación. Ya dennos un minuto para colocarla, para continuar inmediatamente.